Cada vez la gama de iPad y la gama de MacBook están más cerca y ya no hablamos en términos de especificaciones, sino también en términos de precio. Como estáis viendo, los precios del iPad y del MacBook son similares, incluso los del iPad están un poco más elevados que los del MacBook. Por tanto, estamos hablando de características que en algunos casos son mejores, pero ¿vale la pena comprar un iPad y sustituirlo por un MacBook? Vamos a verlo porque tiene sus cosas positivas pero también negativas. Y es que, como veis, compararé el MacBook Air de 13 pulgadas con el chip M3 con el iPad Pro M4 de 13 pulgadas con el Magic Keyboard y también el Apple Pencil Pro. Y con esto nos vamos antes de nada al diseño, porque ojo, si nos centramos en el peso, en lo ligero que es el dispositivo, obviamente el iPad sin teclado y sin Apple Pencil es muy superior, es muchísimo más ligero, pesa muy poquito, 579 gramos. Eso sí, ojo, porque el MacBook Air pesa 1,24 kilos aproximadamente y el iPad Pro, si añadimos el Magic Keyboard y si añadimos el Apple Pencil Pro, nos quedamos en un peso superior al del MacBook Air. Así que, aunque el MacBook Air parezca que pesa más, finalmente con todos los añadidos están ahí. Obviamente, lo bueno del iPad es que vamos a poder extraerlo de esos accesorios y utilizarlo de una manera única, por tanto sigue siendo más portable el iPad aún con todo este peso añadido. Además de esto, vamos a poder utilizarlo en exteriores ya que tiene 5G y por tanto vamos a poder conectarnos a internet y tener datos móviles en situaciones donde el MacBook Air no, ya que necesita siempre estar conectado al Wi-Fi. Así que pues esto también le da mayor portabilidad al iPad. Pero ojo, porque en cuanto a puertos, aquí sí que gana el MacBook Air. Tiene dos puertos Thunderbolt USB 4 versus el iPad Pro que solamente tiene un puerto USB-C, y además el MacBook Air tiene ese conector jack de 3,5 milímetros por si queremos conectar algunos auriculares de una manera con cable, ¿vale? De manera inalámbrica, obviamente ambos soportan esta conectividad, pero si nos vamos incluso al desbloqueo son diferentes, uno se desbloquea con Touch ID, el otro con Face ID. Obviamente yo recomiendo el Face ID, me parece un poquito más útil, pero en ambos casos pues tardaremos prácticamente menos de un segundo en desbloquear. No creo que este sea el principal problema, igual que el almacenamiento. En ambos casos partimos de 256 GB, alguna limitación, ya os digo, en algunos casos. Con la cámara sucede algo similar, el iPad Pro es bastante superior, ya sabéis que ha cambiado al lado horizontal. En el centro tenemos una cámara trasera y una cámara delantera frente al MacBook que solamente tiene la cámara delantera FaceTime HD. Aquí es muy superior el iPad, ya no solo en cuanto a la calidad de la cámara, sino también a las funciones, ya que tiene el encuadre centrado que nos seguirá por toda la habitación o por toda la sala que estemos en ese momento para estar siempre centrados en la cámara. Y por otro lado tenemos la batería. En cuanto a batería, sí que el MacBook gana por bastante diferencia. El iPad es muchísimo más ligero, mucho más delgado, y esto significa que dentro tiene una batería menor, desde 10 horas que aguanta el iPad Pro hasta las 15-18 horas de reproducción de vídeo o de navegación web. Esta es una comparativa que en la vida real se nos va el MacBook a trabajar completamente sin cargarlo una jornada diaria frente al iPad, que a pesar de que sí aguanta bastante, a lo mejor no llega al final del día si lo estamos utilizando constantemente. Y una de las mayores diferencias se encuentra en la pantalla, y es que el iPad Pro le da 20 vueltas al MacBook Air. Seamos sinceros, el iPad Pro estrena una pantalla OLED, por lo tanto las diferencias en cuanto a negros, las diferencias en cuanto a brillo son extremadamente grandes. Estamos hablando de una pantalla muchísimo más iluminada, con contrastes muy superiores y sobre todo con negros muchísimo más fieles. El MacBook Air tiene una pantalla Liquid Retina que es un poquito más grande, 13,6 pulgadas, pero eso sí, no tiene ni el ProMotion para esa tasa de refresco de 120 Hz y está limitado, por tanto, el MacBook Air a 60 Hz en cuanto a movimiento y animación, no tiene nada que ver. Y nos vamos a otra pata muy importante, que es el rendimiento. El chip M4 se ha estrenado con este iPad Pro
Pro, sobre todo para darle toda esa potencia al rendimiento, pero también para soportar diferentes funciones como estas del Apple Pencil Pro o incluso esta nueva pantalla OLED. En cuanto a resultados de la vida real, el chip M4 del iPad Pro es algo superior al chip M3 del MacBook Air. Obviamente estamos hablando de tareas en un test concreto que es el Geekbench 6, tanto el single core como en multicore en CPU, y en GPU más o menos los resultados son bastante similares. Si nos vamos a tareas diarias, pues esto dependerá un poquito del programa que vayamos a utilizar, y es que el sistema operativo es totalmente diferente y en esto me voy a centrar porque aquí está el principal debate. Así que por un lado tenemos las ventajas del iPad Pro, que tiene una mejor pantalla, un mejor rendimiento en teoría, es mucho más portable, tiene 5G, incluye la pantalla táctil, incluye los accesorios como el Apple Pencil para dibujar, y luego tenemos cámaras superiores. Por otro lado tenemos las ventajas del MacBook Air, que tenemos una mejor batería, un menor peso, al menos un poquito, y luego tenemos mayores puertos adicionales para conectar diferentes accesorios. En conclusión, la clave de tu elección va a pasar por el uso que le vayas a dar, y esto pasa por el sistema operativo. La ventaja del MacBook Air es que utiliza macOS y por tanto obviamente esta diferencia estará en las aplicaciones que vayamos a utilizar. Por ejemplo, en el iPad estás limitado por software a las aplicaciones que estén en la App Store, es decir, las aplicaciones que estén aquí, asegúrate de que existen y todo lo que necesitas está dentro de esta tienda. En macOS, al poder descargar aplicaciones desde la web, muchas de estas aplicaciones tienen opciones más avanzadas normalmente y puede ser más amplio el espectro de posibilidades. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, si eres ilustrador, si eres artista y quieres ser profesional en todo lo que haces, pues obviamente vete a por un iPad Pro, ya que conseguirás resultados mucho mejores. Si eres un editor y necesitas usar programas especializados de edición como Final Cut Pro a lo mejor o como After Effects, solo lo vas a encontrar en macOS con todas las funciones necesarias. Incluso si eres estudiante, aquí también depende mucho porque en ambas puedes desarrollar tus tareas. En general el iPad te va a servir mucho más para tomar apuntes, es más portable, tienes el Apple Pencil, si estás acostumbrado es mejor evidentemente el iPad, pero si no quieres pasar por esta curva de aprendizaje y quieres ir directamente a algo seguro, a algo que sabes que va a ser compatible con todas las aplicaciones, macOS te brinda esta seguridad y obviamente el rendimiento será totalmente suficiente. Así que sí, es más caro el iPad, pero va a estar en tu forma de utilizarlo aquí la decisión final. Así que obviamente yo me inclino siempre por macOS, me gusta más y al fin y al cabo no necesito tener ese dispositivo para salir fuera de casa y exprimirlo, pero siempre estoy atento a vuestros comentarios, a vuestro feedback, cómo veis vosotros esta situación y en qué casos elegirías uno u otro. Si puedes contar tu experiencia sería increíble, así que chicos, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Si te ha aportado valor, que ese es el objetivo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!